Bueno, muy buenas a todos y a todas. Os voy a hacer un ejercicio, el ejercicio número 47 de la página 133, ¿vale? De la página 133, ¿vale? Que es de estos de velocidad de reacción y bueno, hay que tener un poco en cuenta también la estequiometría de la reacción, los cálculos que hemos hecho previamente, etc. Dice, con la adición de algunas sustancias como el dióxido de manganeso, el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno según la reacción siguiente. Bueno, primero copiamos la reacción. Fijaos que tenemos la suerte de que nos la dan ajustada, si no tendríamos que ajustarla. Bien, nos dicen, este dato es importante, si en 2 minutos se desprenden 10 litros de oxígeno, si en un tiempo de 2 minutos me dicen que se desprenden 10 litros de oxígeno, medidos en condiciones normales, nos dicen 0 grados y 1 bar, condiciones normales, y esto es fundamental para tener en cuenta que un mol de cualquier gas, aquí gases tenemos solamente el oxígeno, son 22,7 litros de oxígeno en este caso, que es el único gas, ¿vale? Por eso nos dicen lo de los 0 grados y 1 bar. Y nos dicen apartado A, expresa dicha velocidad en moles de oxígeno producidos por segundo. La velocidad me la piden en moles de oxígeno por segundo. Yo aquí lo tengo en litros por minuto. O sea que es hacer un cambio de unidades simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. El primer cambio de unidades, nosotros vamos a partir como siempre de nuestros 10 litros. 10 litros de oxígeno y el primer cambio a moles. ¿Cómo? Aquí tenéis el factor de conversión, ¿de acuerdo? Luego será 22,7 litros de oxígeno, son 1 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo tenemos pasado a moles. Entonces, una vez que lo tenemos pasados a moles, bueno, aquí podríamos haber partido directamente. Voy a empezar otra vez. De 10 litros de oxígeno cada 2 minutos. Eso es la velocidad, ¿de acuerdo? Realmente esto es una velocidad. Y lo que voy a hacer es pasarlo directamente con los factores de conversión a moles de oxígeno por segundo. Tenemos el litro de oxígeno por minuto, es simplemente hacer los cambios pertinentes. Lo primero que voy a pasar son los litros a moles, es decir, yo sé que 22,7 litros de oxígeno son 1 mol de oxígeno, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasar el tiempo, yo lo tendría en moles de oxígeno, voy a pasar estos minutos a segundos. Y yo sé que 1 minuto son 60 segundos. ¿Veis qué útiles son los factores de conversión? Nos permiten hacer todos estos cambios muy rápidamente. El resultado es 3,67 por 10 elevado a menos 3 mol de oxígeno por segundo. Bueno, pues ya tenemos ese primer apartado, la primera parte del apartado A, porque luego nos preguntaba también, y en gramos, calcular esta misma velocidad, pero ahora en gramos de oxígeno producidos, ¿vale? Igual que antes, en lugar de moles, gramos, en gramos de oxígeno producidos por segundos. Gramos de oxígeno partido por segundo. Bueno, pues la primera parte, toda esta primera parte es igual. Calculamos los moles y aquí, antes de meter el tiempo, lo que vamos a hacer es pasar estos moles a gramos. Es decir, tenemos la velocidad es la misma, litros por segundo, lo vamos a pasar a moles, es decir, vamos a decir que 22,7 litros de oxígeno son exactamente 1 mol de oxígeno por... Y ahora voy a cambiar los moles a gramos. Y lo que digo es que 1 mol de oxígeno son 32 gramos de oxígeno. Porque acordaos, la masa atómica del oxígeno es 16, como tengo 2 átomos, 32 gramos. ¿De acuerdo? La masa atómica es en gramos por mol. ¿Lo veis? Gramos por mol. Bien. Y ahora ya cambio el tiempo. Y el tiempo lo mismo de antes. ¿Vale? Para pasar estos minutos a segundos, pues 1 minuto son 60 segundos. Ya sabéis que aquí se me va todo. Esto se me va con esto se me va con esto, y me quedan moles partido por segundo. Y aquí se me van los minutos con estos minutos, estos litros se me van con estos litros, estos moles se me van con estos moles, y me quedan gramos partido por segundo. Este resultado es 0,12 gramos partido por segundo.
Bien, pues ya tenemos hecho el apartado A. Bueno, vamos ya con el apartado B, en el que nos piden que calculemos la velocidad de la reacción en moles de agua oxigenada descompuestos por segundo, ¿vale? Ojo, los moles descompuestos por segundo. Entonces nosotros sabemos que la velocidad de la reacción es el dato que nos dan. A nosotros nos lo dan de esta manera. Nos dicen que la velocidad de la reacción nos la dan en litros de oxígeno formados por cada 2 minutos, que son 10 litros de oxígeno por cada 2 minutos. ¿Vale? Bien, entonces ahora nos piden que calculemos esa misma velocidad, pero en moles de agua oxigenada por cada segundo. Entonces lo único que tenemos que hacer es, lo primero, partimos de esta misma velocidad. La voy a colocar aquí, de esta manera. 10 litros de oxígeno por cada 2 minutos por... Lo que voy a hacer es pasar, como antes, los litros de oxígeno, los paso a moles de oxígeno. Mol de oxígeno. Aquí lo tenéis, lo de siempre, ¿vale? Este factor de conversión fundamental. Ojo que solamente lo puede hacer para el oxígeno, que es el único gas. Los demás son líquidos. No podría hacerlo con el agua o con el agua oxigenada, que son líquidos. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, también pasarlo ya a segundos. Tengo aquí 2 minutos, luego 1 minuto, 60 segundos. Y esto me da 0,22 moles de oxígeno por segundo. Esto es el oxígeno que se desprende por segundo, según la velocidad de la reacción que a mí me daban inicialmente. Pero ahí me piden que la calcule esa velocidad en moles de agua oxigenada descompuesta. Veis que es una sustancia que se descompone en dos, pues es una reacción de descomposición. Entonces yo digo, vale, si yo tengo 0,22, si yo sé que 0,22 moles de oxígeno se han descompuesto en un segundo, lo primero que voy a hacer es mirar la estequiometría de la reacción, los moles de la reacción, porque yo sé que por cada mol de oxígeno descompuesto había 2 moles de agua oxigenada. ¿Lo veis? Luego, si hago esta operación, obtengo los moles de agua oxigenada por segundo que se han descompuesto, que son 0,44 moles de agua oxigenada por segundo descompuestos. Esta es la velocidad de la reacción en moles de agua oxigenada por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues espero que lo hayáis entendido. Hay que manejar, como veis, muy bien los factores de conversión. Hay que manejar también muy bien la estequiometría de las reacciones, entender que estos son 2 moles, 1 mol, y cuidado con los gases. Podemos aplicar solamente este factor de conversión en condiciones normales, que son 0 grados y 1 bar, por ejemplo. Aquí os lo dan en grados y en bar. Solamente lo podremos hacer para los gases. Venga, hasta el próximo vídeo.